Bendiciones, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en esta escuela profética intercontinental. Queremos presentarles a ustedes una canción que hace unos días el Señor me permitió escribir, me entregó la letra y la música y la puse en manos de nuestro salmista Luigi Castro, quien hizo un trabajo maravilloso con este tema que nos habla del Salmo 23, nos habla de cómo el Señor está con nosotros en tiempo de angustia, cómo su vara y su cayado nos infundirán aliento. Así que vamos a disfrutar de esta linda canción que la dejamos como regalo para ustedes antes de entrar a la enseñanza. Disfruten con Luigi Castro. Siempre tú a mi lado, Jesús, dándome fuerzas. Tú, siempre tú, mi fortaleza, Señor. Eres mi escudo. Tú, siempre tú. Jesús, dándome aliento. Tú, siempre tú, mi esperanza, Señor, eres mi refugio. Que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado infundirán aliento, porque siempre estarás conmigo. Siempre tú a mi lado, Jesús, dándome fuerzas. Tú, siempre tú, mi fortaleza, Señor. Eres mi escudo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado fundirán aliento, siempre estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
vara y tu callado infundirán aliento, que siempre estarás conmigo. Estarás conmigo, mi Dios, estarás conmigo, sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado infundirán aliento, porque siempre estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vara y tu callado infundirán aliento, porque siempre estarás conmigo. Estarás conmigo, mi Dios, has sido fiel. Permaneces fiel. Estarás conmigo. Jesús, siempre tú. Siempre tú es el nombre de la canción que acabas de escuchar, que el Señor me entregó para apoyar a los miles y miles de personas que están sufriendo en esta época tan dura de pandemia o de enfermedad o de prueba. Dios nos quiere recordar a través de los cantos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que su vara y su callado, Él como el gran pastor, nos ayuda y nos bendice. Bueno, y entramos en la última clase de esta escuela profética intercontinental, al menos en esta parte primera, aleluya, hacia la madurez del profeta, que han sido máximas. Hemos presentado a ustedes un promedio de 20 a 24 máximas por programa, serán 7 por 20, imagínense, son 140, son más de 150, 160 máximas o absolutos proféticos sobre sanidad divina, sobre milagros, sobre adoración, sobre alabanza, sobre el mover profético, aleluya. Y hoy tenemos el cierre con las 24 máximas sobre liberación de cautivos que todo profeta debe saber. Hay muchas más cosas, obviamente. Y la idea es que mientras yo estoy ministrando, es mi oración y la idea de que el espíritu de revelación del Espíritu Santo opere sobre ti para que te traiga nuevas cosas, versículos bíblicos, pasajes de la Escritura, te recuerde anécdotas que puedes insertar para enseñarle a otros estas verdades, y que sean tan solo una guía, una plataforma de lanzamiento. Es como ayudarte y catapultarte hacia
el deseo de enseñar sobre liberación de cautivos y sobre todo que los profetas y los ministros proféticos, ya seamos apóstoles, evangelistas o pastores o ancianos o consejeros de una iglesia o líderes en el discipulado o intercesores o músicos o cantores o personas que trabajan en las artes de una iglesia, que nos movemos en el mover profético, que lo tenemos arraigado y lo tenemos en una alta estima, porque Dios se está moviendo en la iglesia. Por siempre, desde el punto de vista apostólico y profético, que nosotros colaboremos enseñando, difundiendo la enseñanza, ministrando a la gente y no le tengamos temor a entrar en esas aguas de liberación, sea de cautivos, de una persona, dos personas, una familia, una congregación, una ciudad o una nación. La liberación de Dios va en diferentes áreas y opera hacia diferentes grupos de personas, aún hasta multitudes. Así que bueno, para todos ustedes vamos a tocar estas 24 máximas y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es realmente una verdad que usted y yo conocemos y defendemos, y es, número 1, Dios desea libertar a los cautivos. No puedes entrar en estas líderes del ministerio creyendo que no es la voluntad de Dios liberar a alguien, que no es la voluntad de Dios romper el cautiverio en que se encuentra una persona. A veces es un cautiverio mental que se nota. A veces es un cautiverio emocional del alma, están cautivos. Se puede percibir que sentimentalmente, emocionalmente, las personas quedaron amarradas, quedaron ancladas a un hecho, a una situación. A veces una violación, a veces una ruptura de matrimonio, a veces una ruptura de relaciones conyugales o de noviazgo, pero quedan cautivos en su alma, en su espíritu, muchas veces también un cautiverio demoníaco profundo. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere propiciar la liberación de esos cautivos del alma, de la mente o del espíritu. A veces hay cautividades que son que repercuten, personas que tienen situaciones en la mente, están afectados emocionalmente y les repercute con grandes dolores artríticos, dolores en las manos, dolores en algún órgano vital. Y cuando viene esa liberación, cuando se rompe ese yugo, cuando ese cautiverio emocional o sentimental o espiritual se rompe, aleluya, también desaparecen todos esos síntomas crónicos a los cuales a veces no tenemos ni siquiera una idea de por qué está enfermo de eso, porque los médicos mismos no le encuentran la causa, porque no es una causa física. Hay que buscarla a veces en la mente, a veces hay que buscarlas en las emociones. Entonces, número 1, hay que tener bien claro, profetas de Dios, ministros proféticos, que Dios desea libertar a los cautivos. Número 2, grábalo profundamente. Máxima número 2, liberación es la herencia de los hijos de Dios. Esto es algo que ya Dios proveyó legalmente. Es como que en el Nuevo Testamento lo que nos dejaron, el legado de Jesucristo, el legado de Jesús en la obra de la cruz, el pago que Él dio, aleluya, en la cruz del Calvario con su sangre, fue para quitarnos la carga de pecado, fue para quitarnos la carga de enfermedad. Todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades ya fueron quitadas, porque legalmente el Señor nos dejó como herencia la sanidad física y también la sanidad divina, la sanidad en el interior del hombre, y sobre todo la liberación también es la herencia legalmente establecida por el Señor. Por eso tienes que saber que la liberación de cautivos es la herencia de los hijos de Dios. Y cuando te aparezca gente cautiva, gente que está a veces poseída espiritualmente, a veces emocionalmente están envueltos en un cautiverio, es como que están metidos en una prisión, no lo dudes, él es un heredero. Si es un hijo de Dios que está en ese cautiverio, tenemos que ayudarlo a salir de allí, porque es parte de su herencia. Alabado sea Dios. Número 3, la liberación de cautivos es una señal de nuestra fe.
Que ocurran sanidades, que ocurran milagros y que ocurra liberación, que se rompan los cautiverios, es una evidencia de que somos gente de fe. ¿Por qué? Ya lo dice el libro de Marcos 16, cuando el Señor le da la gran comisión a su iglesia, que nos la da a nosotros por los siglos de los siglos. Eso ha pasado a las iglesias de los siglos. El Señor nos dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, a los que tienen fe, a los que tienen confianza, aleluya, en la bendita palabra de Dios, a los que están confiando en el ministerio del Espíritu Santo, a la gente de fe. Estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera los demonios. Eso significa que la liberación de cautivos es una evidencia de nuestra fe. A veces traen gente a las iglesias con diferentes situaciones y condiciones interiores, diferentes tipos de cautividad que los envuelve. Y es muy fácil quitarnos, zafar el hombro de la situación y pretendiendo que no, eso no tiene que ver con nosotros. No, muchas veces es que no queremos hacerlo, o no tenemos la fe, o no hemos sido trabajados internamente por el Espíritu Santo para creer que esa persona sí puede ser liberada espiritualmente o emocionalmente o sentimentalmente o físicamente. Por eso tenemos que recordar que la liberación de cautivos es definitivamente una señal de nuestra fe. Profetas en las plataformas, profetas enseñando en gimnasios o en cultos de milagros o en congresos. Recuerda que si se presenta la necesidad o la oportunidad de ministrar cautivos, cuando venga la liberación, eso solo será una demostración poderosa de que eres un hombre o una mujer de fe. Alabado sea Dios. Cuarta máxima de liberación que todo profeta, que todo ministro profético debe saber, es que la liberación de cautivos es una evidencia inherente en el ministerio de los profetas. Cuando te encuentras profetas en acción, tanto en el Antiguo Testamento, te los encuentras trayendo liberación de cautivos, ya sea en forma individual, ya sea rompiendo maldiciones generacionales a familias, o ya sea trayendo liberación a una nación entera. Nos encontramos a un David liberando con su música y su adoración y alabanza al rey David, que era atormentado por un espíritu inmundo, y cómo la presencia del ungido profeta y salmista del Señor liberaba a aquel hombre. Pero también tenemos a un Elías enfrentando a 850 falsos profetas que estaban esclavizando espiritualmente, mentalmente a toda una nación, y Dios trajo rompimiento de ese yugo, de esa maldición, manifestándose poderosamente. La liberación de cautivos es una evidencia inherente al ministerio de los profetas. Profetas deben fluir en milagros, profetas deben fluir en lo sobrenatural, profetas deben ser propagadores del mensaje de la redención legal de Jesucristo. Profetas deben ser ministerios que entiendan que dentro de su equipamiento Dios ha puesto una unción fresca para liberar, aleluya, a los cautivos. La liberación de cautivos es una evidencia inherente en el ministerio de los profetas. Número 5, la liberación de demonios es una señal demostrativa del reino de Dios. Lo repito de nuevo, máxima número 5 en el campo de la liberación que todos los siervos de Dios proféticos debemos saber, es que la liberación de demonios es una señal demostrativa del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando el reino de Dios está presente, y cuando digo reino, dígase autoridad, señorío,
soberanía de Dios, gobierno de Dios, aleluya, manifestación del poder de Dios. Cuando el reino se manifiesta, cuando el reino está presente, cuando el hombre o la mujer de Dios, aleluya, que trae la palabra y que trae y acerca el reino de Dios, está fluyendo en la verdad de Dios. Una de las evidencias que demuestran que el reino llegó, que el reino está ahí, que el poder superior del Dios vivo está ahí, es la liberación, aleluya, de demonios de muchas personas. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús echaba fuera a los demonios de la gente? Y empezaron a meter por ahí los religiosos la idea de que por Belzebub, por Satanás, echa fuera a los demonios. Jesús, oyendo aquellos comentarios, dijo: una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y si yo realmente vengo de parte del diablo para echar fuera demonios, estamos divididos. Estoy dividiendo la casa del diablo que me envía. Mas si yo, por otro poder, por otra casa, yo vengo a echar fuera a los demonios, eso significa que hay otro poder superior aquí, mayor que el poder de los demonios, mayor que el poder de Satanás. Ese es el poder del reino de Dios, aleluya. Y estoy demostrando que el reino es superior al poder de Satanás. Te estoy explicando así a grosso modo el pasaje. Lo que quiere decir es que Jesús estaba refutando la idea de que él estaba echando demonios fuera en el nombre de Satanás, pero sí estaba diciendo: más si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, eso significa que el reino de Satanás está dividido, está destruido, y aquí está presente el reino de Dios. Profetas del Altísimo, no le tengan temor a enseñar de liberación de cautivos. No tengan temor de, aleluya, ministrar a la gente. A veces, reitero, es una esclavitud del alma, es una esclavitud interior, es una esclavitud mental. Son fortalezas que se han construido en la mente, que a veces tienen una inclusive influencia sobre el mismo cuerpo. Pero si nosotros entendemos que la demostración del reino de Dios tiene que ver, aleluya, con la liberación de demonios de la gente y de cautiverio de la gente, entonces nos vamos a atrever a meter, aleluya, con fuerza la autoridad de Dios, y vamos a ver a muchísima gente liberada, aleluya, para la gloria del Señor. Número 6, máxima número 6 de liberación que todos los profetas y todos los ministros proféticos debemos saber es esta: la liberación de cautivos es una de las ordenanzas de la gran comisión apostólico-profética que el Señor Jesús le dio a la iglesia. Cuando el Señor se manifiesta a los discípulos resucitados, cuando Él les da la gran comisión, la gran ordenanza o las grandes ordenanzas, les dice a ellos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen a la gente, aleluya, que abre su corazón a la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a ustedes los van a seguir ciertas señales cuando vayan a predicar el evangelio: echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán en nuevas lenguas. Les dice: esta es una ordenanza, vayan, prediquen y liberen a los cautivos. Tenemos que tenerlo claro nosotros cuando vamos a enseñar, aleluya, no dudar un ápice, no tener ninguna incredulidad en el corazón de que Dios va a hacerlo, que Dios va a ministrar a la gente, porque la liberación de cautivos es una de las ordenanzas claras. Eso significa, no podemos tomarlo como una opción, no podemos pensar si tal vez sí, tal vez no. Es una orden del cielo. Echaremos fuera los demonios al predicar el evangelio. Es una ordenanza para la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Máxima número 7 sobre liberación que todos los profetas y la iglesia profética debe saber es que profetas son ungidos y enviados a proclamar libertad a los cautivos en familias y pueblos. Donde quiera que hayan cautivos, sea en pueblos, sea en familias, sea en multitud, sea individualmente, hay una orden de Dios cuando nos dice que la unción que le fue entregada al Mesías de Dios y de él a la iglesia fue
aleluya, precisamente para que nos moviésemos bajo la unción profética, alabado sea Dios, proclamando la libertad de los cautivos. Profetas, enseñen bien. Muevan la gente a adorar bien, muevan la gente a alabar a Dios, metan a la gente a interceder, a hacer actos proféticos, pero no olviden la proclamación de la libertad. Es un derecho del que está oyéndonos recibir la ministración de los profetas y de un pueblo profético para su liberación, o para la liberación de su familia, o para la liberación de su ciudad. Aleluya. Número 7, reitero, profetas son ungidos y son enviados a proclamar libertad a los cautivos en familias y pueblos. Asimismo, el mismo profeta Isaías, que nos da esa prerrogativa divina de proclamar la libertad de los cautivos, nos dice que los profetas son ungidos y son enviados a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Nos llama Dios y nos unge Dios y nos envía Dios como ministros proféticos a libertar a los oprimidos, para abrir las prisiones de los encarcelados. Esas prisiones a veces están en el alma, a veces están en la mente, que es parte de su alma, a veces están en sus sentimientos, están atrapados. Esas prisiones son ladronas de fe, ladronas de movimiento. La gente no se mueve, la gente se apoca, la gente se achica, la gente se empequeñece por estas cosas que suceden en su interior. Y nosotros tenemos que ayudarlos a vencerlas, que aún con problemas sentimentales, aún con problemas económicos, aún problemas depresivos, ellos pueden vencerlas y caminar sobre ese oleaje, aleluya, y levantar el nombre del Señor y servirle a Dios con honra, dejando atrás todo tipo de cautividad. Por eso es necesario saber, profetas de Dios, que los profetas son ungidos y son enviados a poner en libertad a los oprimidos de Satanás. Número 9, máxima número 9 de liberación. Los profetas son ministros establecidos por Dios para anunciar su redención y con esta la liberación de los cautivos. Vuelvo a reiterar algo que dije puntos atrás. Cuando Jesús realiza su obra en la cruz del Calvario, no lo veamos ligeramente. Esta es una obra total y plena de redención. Es un plan redentivo que vino del cielo. Ningún mortal podía pagar el precio que demandaba la justicia divina por los pecados del hombre. Tenía que ser un hombre, pero además de eso tenía que ser un hombre sin pecado para que no fuese también un deudor. Por eso Dios mismo, al ver nuestra condición, determinó que Él mismo, aleluya, engendraría al Hijo de Dios, que nacería de una mujer para tener un cuerpo de hombre, pero tendría, aleluya, al Espíritu Santo para que entonces lo protegiese, lo guardase de no pecar, y así Él fuese el representante del género humano, que al morir y derramar la sangre por los pecadores, el Dios de la justicia, el Dios eterno, aceptara el precio pagado, su sangre bendita, para quitar de nosotros el peso de pecado, la carga de pecado, la carga de condenación. Esa es una obra de redención maravillosa, consumada, eterna y plena. Nosotros los profetas debemos ir por el mundo anunciando la obra de redención, que Jesús es nuestro redentor, que Jesús pagó el precio por nuestros delitos y nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por el castigo de nuestra paz que merecíamos. Él pagó el precio, pero también en esa redención, en ese pago, en ese cancelar la deuda, aleluya, también nos va a nosotros la bendición de que podemos recibir liberación en toda su extensión, en todas sus áreas: liberación financiera, liberación de pecado, liberación de enfermedades, liberación de la mente, liberación del alma, liberación espiritual, liberación de opresiones, liberación de todo ataque de Satanás. Es parte de la gran redención que Jesús, aleluya, obró para los humanos que crean en Él. Número 10, máxima número 10.
sobre liberación que los profetas, los líderes y la iglesia profética debe saber es que la liberación de los cautivos y de los oprimidos por el pecado y los demonios es una evidencia clara de la divinidad de Jesús. Si tú quieres demostrarle a otro que Jesús es verdaderamente Dios, que en Él habitaba la plenitud de la deidad, que Jesús no era un profeta más o un gran líder religioso o un hombre extraordinario, sino Dios mismo manifestado en la carne, la liberación de cautivos, el liberar a hombres de demonios, el liberarlo de las opresiones. Esa es una evidencia precisa, aleluya, y contundente de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios manifestado en la carne, por eso en Él habitaba la plenitud de la deidad, y la obra que Él hizo y que Él consumó le da libertad a los cautivos. Número 11, máxima número 11 de liberación. La unción profética es necesaria para romper y podrir los yugos de opresión. El profeta Isaías nos dice, aleluya, en uno de sus escritos, que la unción es la que pudre los yugos. Él nos enseña, aleluya, que el yugo, que es como una cadena, como un lazo, como una opresión sobre el interior del hombre, se pudre con la unción. ¿Y esa unción de dónde viene? Esa unción, ¿quién la envía? Esa unción, ¿a través de quién la ministra Dios? Aleluya, porque no se trata de gritar, no se trata solo de conocer versos, no se trata solo de elaborar un buen proceso de liberación ordenado, sino se trata de estar ungido. Y los profetas y los ministros proféticos reciben esa impartición y esa unción de parte de Dios. ¿Para qué? Para que se pudran a través de sus palabras, a través de su oración, a través de su ministración, se rompan los yugos, aleluya, de esclavitud de Satanás. La unción profética es necesaria para romper y para pudrir los yugos de opresión. Alabado sea Dios. Por eso, donde quiera que vayas, donde quiera que ministres, sea en un gran congreso, sea un grupo pequeño de personas, sea un seminario, ministra en la unción, muévete en la unción que Dios te ha dado. Quizás hayan ahí personas que están amarradas, atadas, no se ve el yugo físicamente, no se ve naturalmente por fuera de su cuerpo, pero su actitud o su situación o su condición nos dice que están atados con cadenas, con yugos de opresión que solo se rompen, que solo se pudren a través de la unción, y los profetas cargan de esa unción. Alabado sea Dios. Número 12, máxima número 12 de liberación de cautivos que los ministros proféticos debemos saber es: profetas son liberadores de los condenados a muerte por el pecado. La escritura nos da una base teológica para decir que la gente que estaba condenada al pecado por su pecado, o condenada a la muerte, por su pecado, a través de la unción, a través de que le cae el manto de los profetas, son liberados de la condenación. Nosotros somos liberadores de gente candidata a la condenación eterna. Por eso no dejes de predicarlo, no dejes de anunciarlo y no dejes de orar por esto, querido profeta. Número 13. La unción profética es activada por Dios para romper los yugos de esclavitud. Fíjate que te lo vengo diciendo en las máximas anteriores, solo que ahora lo amplío un poco. Esclavitud tiene que ver con muchas cosas: esclavitud emocional, esclavitud sentimental, esclavitud espiritual, esclavitud física, esclavitud de su voluntad, esclavitud de su mente, esclavitud en su cerebro. ¿Cuántas cosas pueden tener a un hombre o a una mujer esclava? Esclava del pecado, esclava de sus decisiones, esclava de sus malas reacciones, esclava, aleluya, de sus pensamientos. Mas la Biblia dice que los profetas son ungidos, aleluya, por Dios para romper esos yugos de esclavitud, cualquiera que sean. Cuando tengas auditorio frente de ti, no
no lo olvides, siervo de Dios, pastor, apóstol, profético, ministra con todo denuedo el poder de Dios, aleluya, porque se romperán los yugos de esclavitud ante tu ministración. Número 14, la unción profética libera de la cautividad para llevarnos a la prosperidad. La escritura nos dice eso. Ahora recuerden ustedes como un tipo de esto que está sucediendo a través de la unción, que cuando David está en la cueva de Adulam, vinieron a él amargados. Dice gente desconsolada, gente amargada de su alma y de su espíritu, gente endeudada, gente con problemas muy grandes. Y la unción que había en David no solamente quitó su amargura, no solamente quebró el yugo que los ataba y los liberó para convertirse en los valientes de David, sino que los hizo prósperos. La unción profética, aleluya, nos libera de la amargura, de la esclavitud y nos traslada hacia la prosperidad en Dios. Alabado sea Jesucristo. Número 15, profetas activan y desatan el manto de libertad del Espíritu Santo. Ya lo dijo el apóstol Pablo: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ya lo dijo el mismo Pablo hablando acerca del templo del Espíritu Santo. Él dice, aleluya, el templo del Espíritu Santo sois vosotros. Por lo tanto, ahí, en ese templo, debe haber verdadera libertad, en lo individual o en lo colectivo en la iglesia. Profetas vienen, aleluya, a las ciudades, a las iglesias, para desatar ese manto de libertad del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos estado en eventos que nosotros mismos hemos conducido, o en los cuales hemos invitado a un profeta o un evangelista bien ungido por Dios? Aleluya. Y a veces la gente viene oprimida, a veces necesitamos esta impartición, porque la gente no progresa, la gente no sale como de una cautividad, están como oprimidos. Pero después de una noche o 2 o 3 noches, aquello cambia absolutamente, se desata un avivamiento, porque la libertad del Espíritu Santo, aleluya, nos envuelve. Alabados a Dios. Y se cumple en nosotros aquello que dijo Pablo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay verdadera libertad. Máxima número 16, la unción en los profetas libera a los justos de cualquier tipo de aflicción. Dios le promete a los justos en su palabra que cualquiera que sea la aflicción que tengan, sea la aflicción desde un dolor de pierna, desde una aflicción en el hígado, una aflicción en los riñones, en el corazón, o una aflicción en su alma, en su interior, una tristeza, una tiniebla que estén viviendo por algo perdido, el Señor dice, aleluya, que la unción profética, alabado sea el nombre de Dios, libera a los justos de cualquier tipo de aflicción. Profetas suelten la unción, profetas ministren la unción, ministros de Dios proféticos activen esa unción profética rompedora de los yugos de aflicción. Número 17, los profetas son ungidos para traer una liberación en un sentido nacional, en un sentido territorial, a pueblos y naciones. Alabado sea Dios. Hay profetas que Dios les encomienda traer sobre una nación una palabra, traer sobre una ciudad una palabra, y comienza a producirse una liberación de cautividad en ellos, en pueblos y naciones, y no podemos olvidarlo. Esto tiene que ver con las asignaciones que Dios le hace a profetas de Dios. Profetas ministran, repito, aleluya, liberación plena a pueblos y naciones. Número 18, la unción profética liberta a naciones y pueblos del yugo de la hechicería. Hay pueblos que están trabajados,
que están dominados por espíritus de hechicería a través de brujos y hechiceros, a través de los profetas falsos, los chamanes, los que son hechiceros, digamos como en el tiempo de Israel, los profetas falsos de Acera y de Baal, que fueron derrotados cuando apareció Elías con una unción superior. Profetas llegan a pueblos, profetas llegan a ciudades, profetas vienen a naciones para liberar a pueblos y naciones del yugo de la hechicería. Número 19, la unción profética rompe los yugos de la idolatría en naciones y pueblos. Si hay algo que Dios abomina, si hay algo que Dios castiga, si hay algo que marca para mal descendientes y generaciones, porque Dios dice en los mandamientos, en los 10 mandamientos dice: no te inclinarás ante Dios ajeno, no harás ninguna imagen de Dios, de cosa que esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, Jehová celoso, que castigo la maldad de los padres sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Cuando uno se pone a estudiar en la Biblia la dimensión de tiempo de las generaciones, uno bien podría decir son 40 años. Algunos dicen que 50, otros que 70, pero si fueran 40, el número menor, aleluya, multiplicado por 4 generaciones, 4 por 4, 16 más la generación presente, estamos hablando de que un hombre puede ir detrás de los ídolos, puede inclinarse a ellos, puede honrarlos, y va a marcar para mal 200 años de su familia, que si no aparece alguien que rompa la maldición, ellos van a ser disciplinados por Dios como familia. Bueno, profetas vienen con la unción para precisamente romper los yugos de la idolatría sobre hombres, familias, pueblos y naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Máxima número 20 de liberación de cautivos que todo profeta, que la iglesia profética, los ministros proféticos deben saber es esta: profetas activan en la iglesia el don del discernimiento de espíritus necesario para el ministerio de liberación. ¿Qué haríamos si no estuviese activo en nosotros ese poder para discernir lo bueno, lo malo, lo divino, lo humano y lo diabólico? Cuánta gente engañosa entra a los santuarios de Dios, cuánta gente engañosa se mezcla entre la iglesia, o cuánta gente se mete entre las gentes, dañándolos, engañándolos, pervirtiendo jóvenes y niños y señoritas, todo por causa de un espíritu inmundo que los posee. Y la Biblia dice que hay un don esencial del Espíritu Santo que le es entregado a la iglesia para discernir, para poder comprender sobrenaturalmente, no humanamente, sino sobrenaturalmente, cuando estamos ante una operación demoníaca, cuando estamos ante una persona, una mujer, un hombre que son perversos, pero por causa de la operación de un demonio en ellos. Esto lo podemos entender cuando se activa el don o los dones de discernimiento de espíritus, que son dones de revelación de Dios. Y qué no decir del don palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que para el ministerio de liberación son tan importantes, porque muchas veces el que está ministrando, el pastor que está liberando, que está trayendo sanidad interior o liberación a un cautivo, la palabra de ciencia le trae una visión. La palabra de conocimiento le muestra algo que ocurrió desde que aquel hombre o aquella mujer estaba en el vientre de su madre, y por causa de esto la liberación se da, porque ahí se rompe la esclavitud, se rompe la operación demoníaca. Aleluya, todo porque profetas activan en la iglesia el don o los dones de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Número 21, profetas y su unción liberan a la iglesia del espíritu de Jezabel y su operación. Este es un espíritu de control de autoridad. Este es un espíritu que controla las mentes, controla los hogares, controla las familias, controla aún la administración de la iglesia y somete a pastores, a gente que tiene un temperamento más fuerte, pero a veces no es solo temperamento.
Son espíritus jezabélicos que operan en ellos. Bueno, los profetas aparecen en un congreso, en un culto profético, en una administración, y quebrantan ese yugo de opresión del espíritu de Jezabel, espíritu de control, de autoridad, y viene una liberación al liderazgo de la iglesia, aleluya, que hace levantar al pueblo de Dios a dimensiones poderosas en el espíritu. Máxima número 22, aleluya, de liberación de cautivos, que todo profeta debe saber. Y es la siguiente: profetas activan milagros para la liberación de familias y pueblos. Repito, profetas activan milagros para la liberación de familias y pueblos cautivos. Muchas veces los profetas vienen a pueblos, vienen a ciudades, vienen a ministrar en auditorios grandes o pequeños o grandes multitudes, y Dios activa la operación del don de milagros para que ocurran cosas que rompen los yugos de esclavitud. Hay gentes que tienen ataduras ancestrales en el campo de las finanzas y no progresan, pero Dios envía profetas ungidos para quebrar ese yugo, y ocurren milagros, y de la noche a la mañana se desata un fluir financiero extraordinario. O muchas veces hay toda una línea genealógica de enfermos de una misma cosa, cánceres o artritis u opresiones, y es por causa de un ataque genealógico, una línea genealógica marcada, oprimida. Y cuando los profetas vienen y ministran, hay familias enteras que quedan liberadas, hay hogares y hay pueblos que quedan liberados, porque profetas activan milagros para la liberación de familias y pueblos cautivos. Número 23, aleluya. Esta es la máxima número 23 de liberación que todo profeta debe saber. La unción profética derriba las fortalezas del diablo en hombres y en mujeres. Pablo el apóstol nos dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, nos dice que nosotros estamos envueltos en una batalla, que somos parte de una milicia que enfrenta a Satanás y sus demonios. Y él dice, hablando del equipamiento que Dios nos da, él dice que Dios no nos ha dado armas comunes, sino que nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de la fortaleza del diablo. Cuando nos vamos al texto original en el griego, estas fortalezas no tienen que ver con torres o castillos de bloc o de piedra o de madera. Está hablando de fortalezas que se hacen en la mente, una tras otra, idea tras idea, precepto tras precepto. A veces son conceptos religiosos, a veces son conceptos demoníacos, a veces son noticias tras noticias, palabras tras palabras que se van uniendo en eslabón como las cadenas. Y cuando la persona viene a nuestra consejería o vienen a nuestras reuniones, tienen fortalezas en la mente. Es como tener su cerebro cerrado, está como con una enorme fortaleza, aleluya. Pero Dios dice que nosotros tenemos armas. Estas armas son la palabra, estas armas son la unción, estas armas son los dones, el discernimiento para quebrar esas fortalezas mentales, esas ideas que se han hecho o han bloqueado ese cerebro y esa voluntad y no le permiten reaccionar bien, aleluya. Los profetas y la unción profética derriba esas fortalezas del diablo en hombres y en mujeres, fortalezas mentales, fortalezas emocionales, fortalezas sentimentales, fortalezas espirituales, se vienen abajo por el poder, aleluya, de una unción profética que el Espíritu Santo mueve a través de sus profetas y de su iglesia profética. Y número 24, la máxima 24 de liberación de cautivos, que toda iglesia profética, todo líder profético y todo profeta debe saber, es que la liberación de cautivos es una evidencia de autoridad espiritual superior y una señal de llamamiento divino. Vuelvo a repetirlo: la liberación de cautivos
en el nombre de Jesús. Es una evidencia de autoridad espiritual superior y es una señal del llamamiento divino. Yo siempre he dicho, cuidémonos de aquellos que dicen que Dios los ha llamado, pero que no creen en milagros y por tanto no operan ningún milagro. Tengamos cuidado con aquellos predicadores que no creen en la sanidad divina y que no creen que Dios pueda sanar a los enfermos y obviamente nunca han visto sanidad divina. Tengamos temor de aquellos predicadores que no creen en los dones del Espíritu Santo, que no creen en el hablar en las lenguas del Espíritu, que no creen en el mover profético, porque de alguna manera están limitados en su función. Tengamos también cuidado con aquellos predicadores que no creen que la ministración sea para hoy, que la sanidad interior no sea para hoy, que piensan que la liberación de cautivos, eso es demoníaco, dicen muchos, eso no va con nosotros. Tengamos ese cuidado, porque más bien la liberación de cautivos es una evidencia de un llamado divino, de un llamado a la administración, a la predicación. Todos deberíamos ir por esa línea. A veces algunos siervos nos dicen, no, es que yo no me veo inclinado a orar por la gente enferma. Yo no siento de Dios que es para mí echar fuera demonios o meterme en las cosas propias de la persona y traer esa sanidad profunda. No, a mí me parece que yo no estoy llamado a eso. Bueno, a veces cuando seguimos preguntando a qué estás llamado, no tiene ni una respuesta de qué son llamados. Pero el llamado tiene que estar ataviado de señales y la liberación de cautivos, la ministración de gente cautiva internamente es una evidencia del llamado y también es una evidencia de que en esa persona, hombre o mujer, en ese ministro, hombre o mujer, hay una autoridad superior a la autoridad humana y a la autoridad satánica, y por eso es que puede, aleluya, ser entendido y ser obedecido por poderes demoníacos, porque tiene una autoridad superior que viene de arriba del cielo, de parte de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bueno, hemos compartido contigo ya por casi 2 meses, los martes, y estamos llevando estas enseñanzas también abiertamente ya en estos días por la plataforma de Facebook para muchos que no habían podido escucharlo a través de esta plataforma virtual de AMM. Esperamos que puedas hacer tus notas. No he podido darte muchos versículos, ni ha sido la intención, porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero sí te doy las ideas para que ahora, con la clave que tienes, con la posibilidad de volver a ver la enseñanza, te sientes, vayas deteniendo cada punto, le vayas añadiendo tus versículos, tus ideas, vayas buscando en tu concordancia, sea que la tengas de papel o que esté detrás de tu Biblia o por la internet, los versículos que se ajustan a cada una de estas cosas, y vas a poder tener un material riquísimo y muy vasto para enseñar sobre liberación de cautivos, sobre sanidad interior, sobre sanidad divina, sobre milagros, en fin, tantas cosas que hemos compartido. Y precisamente, pues una de las cosas que hemos compartido es una oración al final de cada exposición, para que sea impartida la gracia de Dios, la unción profética de Dios recaiga sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu liderazgo, pastor, sobre tu apostolado, querido apóstol de Jesucristo, y sobre todo sobre los profetas emergentes y sobre todo líder profético y los profetas de Dios. Por eso levanto mis manos y digo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que estas máximas sobre liberación de cautivos que hemos extraído de la experiencia y de la palabra de Dios se fortalezcan en ti para hacer que tu ministerio profético como profeta de Dios o como pastor o apóstol o líder tenga también como evidencia la liberación de cautivos, la sanidad interior de gentes enfermas del alma, y sobre todo para que a través de tu vida y de tu ministerio se
rompan los yugos de opresión, las fortalezas mentales, y puedas ver a muchísima gente, familias y pueblos ser liberados por el poder de Dios. Recibe esta impartición, recibe de esta unción profética para liberación, recibe de esta unción profética para restauración de cautivos, para restitución de funciones y fuerzas en muchos que las han perdido. Recibe la activación de dones de palabra, de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, milagro, que vengan sobre ti, sobre tu casa también, y sobre tu iglesia y ministerio, lo que tú realmente necesitas recibir de parte de Dios en esta hora, y que se active de ti a muchísima gente, a muchos pueblos, para la gloria y la honra del Señor. Lo declaro hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte con muchos esta enseñanza, habla la palabra, muévete en el mover profético del Espíritu Santo, que aleluya, esto traerá grande recompensa. Un saludo de parte de su apóstol Ronnie Chávez para todos, y quiero que de manera personal me saludes y me bendigas a toda tu familia. Bendiciones para todos.